En días recientes estuve revisando mi cuenta de Instagram, estaba revisando los mensajes y me encontré con muchas preguntas relacionadas con la enfermedad bipolar. Así que el día de hoy vamos a hablar un poquitico de qué es la enfermedad bipolar, en qué consiste, cuáles son sus manifestaciones clínicas y cuáles son las opciones de tratamiento. Dentro de las preguntas que me hacían, me preguntaba alguien, decía que ella tenía una hija con altibajos emocionales y que su papá había sido diagnosticado con enfermedad bipolar, que qué posibilidad existía de que su hija tuviera el trastorno bipolar. Otra persona, por ejemplo, me preguntaba que si era posible que alguien que estuviera diagnosticado con la enfermedad bipolar algún día pudiera vivir sin necesidad de utilizar medicamentos. Entonces, creo que lo más importante primero es aclarar en qué consiste la enfermedad bipolar. La enfermedad bipolar es una enfermedad psiquiátrica que, como su nombre lo dice, se manifiesta porque los pacientes en su estado anímico, en su afecto, oscilan entre los dos polos, que son la depresión y lo que en psiquiatría llamamos la manía, que es una palabra que por lo menos en Colombia a veces la utilizamos mal. La gente dice es que él tiene la manía de arrancarse el pelo o él tiene la manía de revisar las puertas, pero aquí la palabra manía tiene una connotación muy precisa y hace referencia a un estado de ánimo exaltado, un estado de ánimo donde la persona tiene la autoestima elevada, está lleno de energía, está lleno de ideas, un flujo continuo de pensamientos, donde la persona no se cansa, disminuye su necesidad de dormir y además como que pone todas sus baterías en el logro de un objetivo que en un momento determinado puede ser riesgoso para su integridad o para la integridad de otros, o que incluso puede producir alteraciones significativas en su patrimonio. Entonces, cuando una persona ha tenido una sintomatología similar a lo que yo les estoy manifestando y esa sintomatología aparece y perdura durante un periodo por lo menos de 8 días o más, decimos que el paciente está presentando un cuadro maníaco. Y la enfermedad bipolar clásicamente se ha dividido en dos tipos de trastornos bipolares. Hay más, pero para que me entiendan a grosso modo en qué consiste la enfermedad, digamos que hay un trastorno bipolar que es el trastorno bipolar uno. El trastorno bipolar uno es cuando el paciente ha tenido un episodio de manía en cualquier momento en su vida, y existe el trastorno bipolar 2, que es cuando el paciente no ha tenido la manía como tal, sino que ha tenido lo que llamamos en psiquiatría una hipomanía. Una hipomanía tiene los mismos síntomas que les acabo de mencionar de la manía, pero la diferencia importante es que no necesariamente tiene que durar 8 días, hablamos en hipomanía solamente de 4 días, y la sintomatología, si bien es la misma de la manía, no tiene la misma severidad, no tiene la misma intensidad, y de esa manera el paciente, aunque las personas que lo conocen, sus amigos, sus familiares, si notan que está algo alterado, que está raro, que no es él, pues esa alteración en su estado de ánimo exaltado no alcanza a ser tan disfuncional como para que el paciente tenga que interrumpir su actividad laboral o su actividad académica. Cuando un paciente ha tenido episodios de depresión y de hipomanía, hablamos de un paciente con bipolaridad tipo 2. La enfermedad bipolar es muy frecuente y es una enfermedad tal vez una de las más hereditarias. Se dice que aproximadamente entre el 1 y el 5% de la población tienen el diagnóstico de enfermedad bipolar, que lo han padecido, que ha sido diagnosticado, y la enfermedad bipolar es prevalente en todo el mundo. No discrimina nivel socioeconómico, nivel sociocultural. Es una enfermedad que puede aparecer en cualquier persona y que normalmente aparece alrededor de la adolescencia,
cuando en el cerebro se presenta un fenómeno que se llama la poda neuronal, que el cerebro empieza a recortar como las neuronitas que no necesitamos, y en ese momento es muy común que debuten muchas enfermedades psiquiátricas, en este caso la enfermedad bipolar, aunque también es mucho más difícil, pero también se puede diagnosticar la enfermedad bipolar en niños. La enfermedad bipolar muchas veces en los niños se confunde el diagnóstico con el déficit de atención y con la hiperactividad, y muchos niños cuando son pequeños los diagnostican como hiperactivos y la mejoría no es mucha, los tratan con medicamentos para el déficit de atención, los psicoestimulantes como la Ritalina, y estos niños cuando crecen pues no mejoran y más adelante, alrededor de la adolescencia o un poco más tarde, hacen su debut con cuadros depresivos o con cuadros maníacos que corroboran que el paciente pues lo que tenía en la niñez no necesariamente era un déficit de atención, sino que era un trastorno afectivo bipolar que no se diagnosticó pues en su momento. Entonces, una de las preguntas que me hacía la señora en mi cuenta de Instagram era que si la enfermedad su hija la podía heredar del papá. Y la verdad es que sí. No necesariamente por tener un papá bipolar yo voy a tener que ser bipolar. No necesariamente funciona así. Pero la posibilidad de tener bipolaridad es muy alta cuando en la familia hay más personas. Normalmente cuando se diagnostica la enfermedad bipolar, uno indaga en la familia y resulta que sí, que había un tío que en el pueblo se iba y se perdía y lo encontraban después a las semanas en otro pueblo, o que se gastaba toda la plata, o que hacía malos negocios, o que se volvía extremadamente promiscuo, y eso obviamente generaba problemas. Y no solamente el tío, sino los primos y los sobrinos y los hermanos y los papás, o sea que es una enfermedad bastante genética, así que pues para las personas que tengan familiares con diagnóstico de bipolaridad, pues simplemente hay que estar atentos a la presentación de los síntomas. Muchas veces el diagnóstico de la enfermedad bipolar se diagnostica muy tarde en el tiempo. Normalmente desde que empiezan a aparecer los síntomas, se dice que pasa un periodo de tiempo entre 5 y 10 años hasta que al paciente se le haga el diagnóstico preciso de que tiene una enfermedad bipolar, y la enfermedad bipolar puede debutar muchas veces con depresión, porque como les digo, la enfermedad tiene los dos polos, la depresión y la manía. Y muchas veces aparece un paciente en el consultorio con francos síntomas depresivos, con pérdida de interés, con alteraciones en la energía, en la concentración, en la memoria, con pérdida de peso, que no están disfrutando de las cosas que antes disfrutaban, incluso con ideas de ruina, de culpa, de minusvalía y de muerte o ideas suicidas. Y en ese momento, pues el psiquiatra se ve pues muy tentado a hacer el diagnóstico de la enfermedad depresiva, y a veces se nos olvida indagar qué tanta enfermedad bipolar puede haber en la familia de ese paciente que está consultando por depresión, y simplemente nos enfocamos en que el paciente está depresivo y hacemos manejo antidepresivo, y esos cuadros depresivos tienden a ser cíclicos, pueden desaparecer con el tiempo, pero existe también la posibilidad de que se presente un fenómeno que se llama un viraje a manía. ¿Qué es eso? Que el paciente consulta por depresión, el psiquiatra le ordena un antidepresivo y ese cuadro depresivo empieza a mejorar, pero sigue hacia arriba y se convierte en una manía. Y pues los familiares consultan nuevamente diciendo que el paciente inicialmente estaba depresivo, pero que ahorita está como un loquito, acelerado, hablando más de la cuenta, gastando mucho, irritable, sin dormir. Que qué pasó ahí? Y lo que pasó es que el antidepresivo generó eso, generó que se presentara un viraje, que se pasara de la depresión a la manía, lo cual a mí personalmente me parece que es algo, pues ya después de que no se hizo el diagnóstico a tiempo, pues que es algo bueno, porque ya sabemos que el paciente es bipolar, ya sabemos cuál es su diagnóstico, ya sabemos cómo se debe manejar, qué se le debe decir tanto al paciente como a la familia y cómo lo debemos tratar. Con respecto a la otra pregunta que me hacían acerca de la enfermedad bipolar, si una persona puede vivir sin tratamiento farmacológico, pues muchos pacientes bipolares tristemente no se medican adecuadamente y se sufre mucho. La enfermedad bipolar es cíclica, o sea, el paciente no siempre está en un cuadro depresivo, el paciente no siempre está en un cuadro de manía,
Muchas veces el paciente tiene periodos que nosotros denominamos periodos de eutimia, donde el paciente está bien, es un paciente común y corriente, y en esos momentos pues muchos pacientes no están medicados y es un gran problema. Un paciente con enfermedad bipolar debería estar medicado de forma permanente. A mí personalmente los medicamentos psiquiátricos los uso con mucha responsabilidad solamente cuando de verdad veo que el paciente necesita los medicamentos, pero hay patologías donde sí o sí yo no puedo negociar el uso de medicamentos y en este caso es la enfermedad bipolar, una de ellas. La enfermedad bipolar es una enfermedad que requiere el uso de medicamentos porque es una enfermedad cíclica y en esos ciclos, tanto de depresión como de manía, se presentan muchas incapacidades, tanto académicas como laborales, con consecuencias muchas veces tristes o catastróficas. Y cuando el paciente se medica y se estabiliza, tiende a cometer un error en el manejo, muchas veces por falta de instrucción o muchas veces porque el paciente dice, pues yo ya me alivié, yo ya no estoy deprimido o yo ya no estoy en esa fase de euforia en la que estaba, yo ya me siento bien, ya me alivié y suspenden el medicamento. Y cuando el paciente suspende la medicación queda desprotegido con una posibilidad hasta el 90% de volver a incurrir en un cuadro, bien sea de depresión, bien sea de manía, y en la medida en que se vayan repitiendo estas recaídas, porque el paciente no utiliza los medicamentos adecuadamente, las crisis cada vez van a ser más fuertes, cada vez van a ser más intensas, posiblemente requieran el uso de más medicamentos e incluso se tenga que llegar muchas veces a la hospitalización. Así que de mi parte, a los pacientes bipolares les explico que si bien entiendo que no queremos tomar medicamentos y mucho menos medicamentos psiquiátricos, pues que tenemos que poner en la balanza cómo se vive cuando estoy en crisis de depresión, cuando se vive cuando estoy en crisis de manía y cómo yo puedo tener una vida completamente normal. Esto es supremamente importante. Un paciente bipolar puede desarrollarse en la sociedad como cualquier otra persona. Un paciente bipolar puede estudiar una carrera profesional, puede ser médico, puede ser abogado, puede ser ingeniero, siempre y cuando tenga un muy buen acompañamiento, tanto desde el punto de vista desde la psicoterapia con su psiquiatra y desde la parte de vista farmacológica y que además goce de un muy buen entorno familiar, de un muy buen entorno social, porque también sabemos que muchas alteraciones en el entorno, situaciones tristes, situaciones de duelos, de pérdidas o situaciones que pueden llevar al paciente a que esté muy alegre, pueden disparar estos cuadros tanto de manía como de depresión. Entonces, sí, de mi parte es fundamental que el paciente esté medicado. Los medicamentos que convencionalmente se han utilizado en psiquiatría para los pacientes bipolares son denominados estabilizadores del ánimo, que básicamente el gold standard en psiquiatría ha sido el litio. Por ahí en tiendas naturistas venden litio, pero no es ese litio, es el carbonato de litio, que son unas pastillas que han sido las que han demostrado mayor efectividad para los pacientes con trastorno bipolar, tanto bipolar 1 como bipolar 2, o sea, para manías, para hipomanías o para depresiones. Pero muchas veces los pacientes no toleran el litio y pues existen otras dos alternativas clásicas que han sido pues, estudiadas y que han mostrado beneficios en los pacientes con bipolaridad, que serían el ácido valproico, el divalproato de sodio o la carbamazepina, que son pues, típicamente medicamentos anticonvulsivos, pero que en psiquiatría se utilizan como estabilizadores del ánimo. Hay otros manejos, hay antipsicóticos de última generación que también nos ayudan a estabilizar a los pacientes dependiendo de la fase de la enfermedad en la que estén, pero la enfermedad bipolar es una enfermedad que puede ser manejada adecuadamente, que se puede tratar y como les digo, una persona bipolar puede tener una vida completamente normal si pues, se medica adecuadamente y si tiene controles periódicos con su psiquiatra.
Ese era el mensaje que tenía para ustedes el día de hoy. A las personas que me escriben, que me dejan sus preguntas, sus comentarios, les agradezco muchísimo. Voy a estar mucho más pendiente de hacer este tipo de videos contestando las preguntas que ustedes tengan. Y pues como siempre, si este video les ha servido de algo, si creen que le puede ayudar a alguien, compártanlo. Les envío como siempre un abrazo muy fuerte, cuídense muchísimo y nos vemos aquí pronto en otro video. Pablo Gómez.